Estimados alumnos, bienvenidos al curso Operación de grúa articulada. Como introducción, las operaciones de grúa constituyen una parte fundamental en la fabricación, construcción, en obras marítimas, portuarias, en minería, porque nos permite trasladar materiales, trasladar equipos, mover grandes cargas y eso ayuda y optimiza las operaciones de construcción y de montaje de cualquier actividad productiva. ¿De dónde se remonta? El diseño de una grúa se remonta a la antigüedad. La gracia de poder trabajar con grúas, con sistemas que puedan levantar mayor capacidad que las que pueda levantar una persona, mediante el principio de la palanca. Eso es lo fundamental, y aprovechar la gravedad y la elevación de los elementos mecánicos de ese momento. Y el apogeo fue durante el Imperio Romano. Y el principio fundamental es el principio de la palanca, es decir, la multiplicación de carga. Que una persona pueda levantar 3 veces su esfuerzo máximo, es decir, 150 kilos, una relación 3:1, una ventaja mecánica. Y durante la Edad Media se introdujo lo que se llama las treadwell, lo que ustedes ven en la fotografía, que es una forma más segura y económica de transportar cargas en grúas. ¿Qué es una grúa? Una grúa se define como un tipo de máquina, en general equipada con una grúa, cables o cadenas y poleas, que se puede utilizar tanto para levantar y bajar materiales y también moverlos horizontalmente. Aquí tenemos distintos fabricantes de grúa, entre los cuales se encuentra CAT, DEMAC, PIH, entre otros. Y aquí tenemos la clasificación de grúas según ASME, el Código de Ingenieros Mecánicos Americano. Tenemos grúas de pórtico, entre otras, elevadores de tambor, también hay códigos para las helingas, para los ganchos. Aquí ustedes pueden apreciar grúas pórtico, grúas apiladoras, contenedores, entre otros. ¿Cuáles son las normas fundamentales de maniobras de izaje de grúas? Son el código ASME. Según la norma ASME B30.5, apartado 5-0-2.1, la clasificación de los equipos de izaje seguro de cargas es la siguiente. Grúa montada sobre camión comercial, como se aprecia en la figura. La grúa sobre orugas, sobre cadenas, como se aprecia aquí en esta fotografía. La grúa sobre vagón. La grúa montada sobre camión telescópico, que es reticulable. La grúa de terreno escabroso, la RT, todoterreno. Aquí tenemos las partes de una grúa articulada. Tenemos extensiones, vasos, gatos, prolongaciones hidráulicas y manuales, los ganchos, entre otros. Los tipos de camiones grúas. Aquí tenemos un camión de boom telescópico, donde la grúa se puede reticular, se puede ampliar. Fundamental, la corona de orientación, el pedestal donde nace la grúa, el gancho de izaje. Y otra cosa muy importante para poder levantar cargas en forma segura son los estabilizadores, las patas tanto traseras como frontales. Aquí tenemos un camión grúa de brazo articulado. Aquí ven el brazo articulado y los cilindros hidráulicos que accionan el brazo, que se articulan bajo presión hidráulica, es decir, es todo un circuito hidráulico, y fundamental los estabilizadores que permiten que el camión no se vuelque en este proceso. Vamos a hablar un poquito de la ley de tránsito, la reglamentación vigente relacionada con las grúas, la ley 18.290. En el artículo 2, inciso 9, habla de qué es un conductor. Un conductor es toda persona que conduce, maneja o tiene el control físico de un vehículo motorizado en la vía pública, el que controla el vehículo. Y la clase D es la clase especial donde están los operadores de grúa. Los operadores de grúa deben contar con licencia clase D. ¿Y en qué consiste la licencia especial clase D? Los requisitos: tener mínimo 18 años de edad y ser egresado en enseñanza media. El artículo 16 habla de la idoneidad moral de los conductores, es decir, que no tengan condena
que hayan sufrido condena en los 5 años anteriores en estos delitos que aparecen a continuación. La licencia de conducir será de duración indefinida y mantendrá su vigencia mientras el titular reúna los requisitos o exigencias que señala la ley. El titular de una licencia no profesional o especial deberá acreditar cada 6 años que cumple con los requisitos de idoneidad moral, física y psíquica en la forma establecida en los artículos 14 y 22 de la ley. Importante, respetar la señalética, la velocidad máxima permitida en los distintos tipos de carretera, debe hacerlo en forma segura, respetando los flujos de circulación, las señaléticas que considere el camino o la carretera. Graves infracciones o delitos: conducir sin licencia de conducir, no estar atento a las condiciones del tránsito, conducir bajo sustancias o bajo la influencia del alcohol. El conductor también tiene que ser responsable de revisar el vehículo que el cual conduce, revisar los frenos que estén en buen estado, los mecanismos de seguridad. Importante, el manejo bajo la influencia del alcohol. La ley actual es muy específica en cuanto a la cantidad de gramos por litro de sangre de alcohol. En cuanto a las maquinarias motorizadas, solo podrán conducir vehículos y maquinarias motorizadas, tanto livianas como pesadas, las personas que expresamente la administración de la faena haya autorizado. En todo caso, y cuando deban conducir estos equipos en caminos públicos o privados de uso público, dichas personas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la legislación vigente, Ley 18.290 y Decreto Supremo número 97 del Ministerio de Transportes. El personal designado deberá ser debidamente capacitado sobre la conducción y operación del móvil que debe conducir. Requisitos: saber leer y escribir, aprobar el examen psicosensotécnico, aprobar el práctico y aprobar el teórico de conducción y operación, y también instruirse sobre el reglamento del tránsito que la empresa minera debe tener en funcionamiento. Cada 4 años debe establecerse un examen psicosensotécnico riguroso e ineludible para los choferes que renuevan su carnet interno. Para choferes de equipos pesados, los que transporten personal u otros que determinen las empresas, el examen psicosensotécnico será anual. Se prohíbe la conducción de vehículos o la operación de equipos pesados o automotores por personas que se encuentren bajo la influencia del alcohol y o drogas o sustancias. Es muy importante eso porque altera nuestra concentración, nuestros reflejos y nuestra visión. Todo vehículo o maquinaria que pueda desplazarse como camiones, equipos en movimiento de tierra, palas, motoniveladoras, cargadores, equipos de levante y otros, deberán estar provistos de luces y aparatos sonoros que indiquen la dirección de su movimiento en retroceso y, en el caso de las grúas puentes, en todos los sentidos. Importante que el personal encargado del movimiento de materiales pesados tiene que tener un entrenamiento completo sobre el equipo. No basta la licencia, sino que también una capacitación sobre el equipo en particular que va a operar. En las operaciones de grúas móviles y fijas serán obligatorios confeccionar procedimientos para el traslado y utilización del equipo, tomando en cuenta las condiciones de operación, rigurosidad en todos los controles de mantención, operación del equipo solo por personal autorizado por la administración. Y los vehículos automotores serán inspeccionados diariamente, hay que hacer un checklist diario, en especial de qué elementos: frenos, dirección, luces, bocinas y depurador de gases, cuando corresponda. Al comienzo de cada jornada, antes de ser puestos en servicios, deberá asegurarse que se han efectuado las reparaciones necesarias. Ningún vehículo automotor podrá transitar si tiene algún defecto en cualquiera de los sistemas antes mencionados. Hay que revisar
todas las herramientas y equipos, todas las maquinarias, mantenerlas en condiciones seguras y en buen funcionamiento. Deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud e integridad física de los trabajadores. Para conducir maquinarias automotrices en los lugares de trabajo como tractores, sembradoras, cosechadoras, bulldozer, palas mecánicas, palas cargadoras, aplanadoras, grúas, motoniveladoras, retroexcavadoras, traillas y otras similares, los trabajadores deberán poseer licencia de conducir clase D. Y el empleador está obligado, a través del Código del Trabajo, a garantizar todos los elementos y procedimientos de seguridad al trabajador. ¿Cuál es el ente que regula las condiciones de seguridad de las grúas torre y los distintos tipos de grúas? Es el Instituto Nacional de Normalización a través de las normas chilenas, en especial la norma chilena 2437. Vamos a hablar un poquito de seguridad. ¿Qué se entiende por accidente de trabajo? Se entiende por accidente de trabajo a toda lesión de una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad. ¿Qué se entiende por peligro? Peligro es cuando decimos que algo es peligroso, nos estamos refiriendo a que ese algo podría tener la capacidad o viabilidad de hacernos daño. El peligro no siempre reside específicamente en las cosas, sino en la manera errónea, insegura o negligente que las manejamos. El riesgo. El riesgo, a diferencia del peligro, es la probabilidad. Es la probabilidad de que ocurra un daño por una acción insegura o por una condición insegura. Importante, los implementos de seguridad, los elementos de protección personal son claves y el empleador los debe garantizar. Ropa de trabajo adecuada, casco de seguridad, pantallas solares para protección de rostro, gafas protectoras, cascos con fonos, protección auditiva, protección respiratoria, arnés de seguridad, cola de vida, guantes, zapatos de seguridad. Causas: vuelco o desplome de la máquina sobre objetos o personas. ¿Por qué se puede volcar una grúa? Por ejemplo, malas condiciones del terreno, emplazamiento inadecuado, sobrepasar el máximo momento de carga. La capacidad de carga máxima hay que respetarla. Usar la grúa en condiciones contraindicadas por el fabricante, controles deficientes, falta de capacitación del personal, falta de inspecciones periódicas de los elementos de izaje, mantenimiento deficiente. ¿Cuáles son las acciones inseguras en una maniobra de izaje? Realizar un izaje sin plan de izaje, realizar un izaje sin permiso de trabajo, omitir las normas de seguridad, izar cargas sin considerar factores ambientales. Otras condiciones inseguras son operador de grúa sin certificación, usar equipo de izaje defectuoso, elementos de izaje defectuosos, no contar con elementos de izaje. Vamos a hablar un poquito de conceptos fundamentales relacionados con el movimiento de cargas. Primero, la fuerza. La fuerza es un vector que tiene varios componentes. Tiene un sentido, tiene una dirección, tiene una magnitud, un valor, que puede ser kilogramos, libras, newton, etc. Y tiene un punto de aplicación. Ahora, ¿qué es el momento de carga? El momento de carga es el brazo palanca, es decir, la multiplicación de la fuerza por la distancia. Es fundamental aquí el brazo momento y la fuerza. La fuerza por la distancia longitudinal, es decir, la carga por el radio de carga. En el caso de las grúas, la fuerza actúa en forma vertical pasando por el centro de gravedad de la carga, a una distancia que es el radio, donde es el punto de operación o el centro de rotación de la grúa. La multiplicación del radio al centro de gravedad de la carga por la carga me va a dar el momento de carga.
Por ejemplo, aquí tenemos un momento de carga que es resultado de la multiplicación de la carga por la distancia desde el centro de rotación de la grúa hasta el centro de gravedad de la carga. Es decir, aquí tenemos 20 unidades, la carga son 1000 unidades, por lo tanto, 20 por 1000 es 20.000 unidades. Si nosotros ampliamos el radio de carga, vamos a multiplicar el momento de carga y eso puede ser peligroso para la estabilidad de la grúa. Entonces, el momento de carga hay que establecerlo y hay que siempre trabajar las grúas y su capacidad de carga con las tablas de carga que nos proporciona el fabricante. Hay que tener claro que hay una falla estructural de la grúa, pero también hay una condición de estabilidad que se tiene que respetar. Entonces, los elementos importantes: el largo de la pluma, la carga X y el radio de carga, que es la distancia del eje de rotación de la grúa al centro de gravedad de la carga. Es decir, si aumenta la carga, el radio de carga en un 15%, el momento de carga también lo hará en un 15%. Por lo tanto, es muy importante que el operador sepa leer las tablas de carga para determinar el momento de carga o la capacidad máxima de carga de la grúa. Hay grúas que tienen sistemas limitadores del momento de carga que le ayudan al conductor, le ayudan al operador de la grúa a, de manera más fácil, poder saber cuál es el límite de carga. Pero lo importante es que sepa interpretar las tablas de carga. Aquí tenemos un brazo articulado, donde es la distancia horizontal, el ángulo de la pluma, que ustedes ven aquí con X, y el momento de carga máximo va a ser la distancia lateral por la carga desde el centro de gravedad. Ahora, hablamos del centro de gravedad de la carga, ¿no es cierto? ¿Qué es el centro de gravedad? El centro de la gravedad es el centro geométrico o el centro donde la carga se equilibra dentro de un peso. En objetos que tienen forma y composición uniforme, es decir, tubos, vigas, no existe ningún problema de determinar porque es el centro geométrico, que es el centro de gravedad. ¿Cuándo es el complejo? Cuando las cargas no son uniformes, cuando tienen una geometría que no es uniforme, que es amorfo. Ahí cuesta más encontrar el centro de gravedad. Vamos a hablar un poquito de la estabilidad también. Hablamos del momento de carga, hablamos de la estabilidad. Para hacer maniobras de izaje, lo importante es utilizar los estabilizadores que cuentan las grúas. Pero aquí hay que tener en cuenta una consideración: no levantar ninguna carga a menos que los estabilizadores estén extendidos completamente o apropiadamente y la grúa esté nivelada. Y otra cosa importante, que ustedes ven los neumáticos de esta grúa y no pueden estar a ras al piso, tienen que estar levantados, tiene que haber una distancia respecto al suelo. Aquí los estabilizadores están parcialmente extendidos y estas extensiones de los estabilizadores se deben suministrar en las tablas de carga del equipo y siempre hay las ruedas sobre el suelo. Importante, si el terreno es deficiente, utilicemos estos bloques que nos sirven para darle estabilidad al soporte. Revise que todos los pasadores y los flotadores, es decir, los platos, estén instalados apropiadamente y las vigas estabilizadoras estén extendidas apropiadamente antes de levantar cargas con la máquina apoyada sobre los estabilizadores. Dependiendo de la naturaleza de la superficie, puede ser necesario usar soportes adicionales adecuados para obtener una superficie de apoyo más grande. Importante, sobre terrenos blandos, cuando hay terrenos blandos, donde hay poca estabilidad, utilizar estas esteras que son especie de plataformas para que se asiente bien la grúa. Y también otro efecto que sucede en las grúas es la carga lateral. Las cargas laterales vienen principalmente por el viento. El viento es un factor que incide en la capacidad de carga de la grúa. Hay faenas mineras que especifican que a cierta velocidad del viento no se puede izar cargas. Las cargas laterales aplican a todos los tipos de grúas telescópicas, de boom y de celosía, y es una de las causas más comunes de fallas del boom, lo cual causa fallas estructurales, las cuales usualmente ocurren sin previo aviso. La estabilidad de la carga lateral. Es importante respetar los radios de carga, la capacidad de carga de la grúa y el ángulo de la pluma,
pero también existen velocidades del viento donde no se puede trabajar. Aquí, por ejemplo, dice, no se puede trabajar si la velocidad del viento excede los 48 km por hora. En algunas faenas, la velocidad del viento, que es una carga lateral que incide sobre la grúa, te pone como limitante 32 km por hora. Hay que respetar esas normativas. Y aquí tenemos una tabla de velocidades del viento, con unos grados o una escala y los rangos de velocidad. Generalmente en operaciones mineras, 32 km por hora es la velocidad máxima permitida de viento para realizar labores de izaje. Y las máquinas cuentan con un anemómetro que mide la velocidad del viento. Aquí tenemos el centro de gravedad que debe estar alineado con el gancho de izaje de la carga. El centro de gravedad de una carga es el punto sobre el cual la carga se balanceará. En otros términos, el centro de gravedad siempre se localiza directamente debajo del gancho. Aquí está bien y aquí no está bien. Esta condición es insegura, carga inestable, por lo tanto al comenzar a elevar la carga va a suceder esto, se va a inclinar. Otra cosa importante es calcular el centro de gravedad cuando son figuras que no son uniformes. Hay que sacar centro de gravedad parciales de figuras conocidas y posteriormente el centro de gravedad compuesto va a ser igual al momento total dividido por el peso total de la carga. En este caso 4,65 pies. Es importante también tener claro que los puntos de disaje, las cargas en cada punto seguirán siendo conocidas si se selecciona el aditamiento de disaje adecuado. Ojo con la selección de los elementos de disaje, tienen que tener una capacidad de carga mayor a lo que estoy levantando. Vimos el centro de gravedad, vimos el momento de carga, ahora vamos a hablar de la carga, del peso. El peso de los cuerpos es una fuerza cuya dirección es vertical, el sentido apunta al centro de la Tierra y su magnitud está dada por la multiplicación del volumen y el peso específico. El punto de aplicación lo podemos considerar concentrado en el centro de gravedad del cuerpo. En otras palabras, el peso no es más que un caso especial de fuerza que corresponde a la fuerza con que la Tierra atrae al cuerpo. Existen las fuerzas dinámicas también, que se asocian con las masas de los cuerpos sometidas a cambios en el movimiento, ya sean aceleraciones o desaceleraciones. Existen 6 condiciones críticas que generan cargas dinámicas. Primero, al recoger una carga súbitamente en estado de reposo. Segundo, al detener bruscamente una carga que se está bajando. Tercero, cuando una carga se cae en caída libre. Cuarto, en impacto con otros cuerpos, en ráfagas de viento y en sismo. El momento de carga ya hablamos que es la multiplicación del radio de carga por la carga vertical. Si aumentamos el radio de carga, obviamente nuestro momento de carga aumenta, por lo tanto tenemos más riesgo de volcamiento de la grúa. Es muy importante controlar esa situación. Las grúas tienen contrapeso, pero no por eso se puede utilizar cualquier radio de carga. Recordemos, si incrementamos el radio de tal forma que esta carga actúe sobre la grúa con un radio de 20 unidades, el momento de carga habrá aumentado 20.000 unidades. Estabilizadores. Hablamos que no levante ninguna carga a menos que los estabilizadores estén extendidos apropiadamente y la grúa esté nivelada. Esta condición es insegura porque los neumáticos están tocando el suelo. Tienen que estar sobre el suelo. Cuando los estabilizadores están extendidos parcialmente, hay que tomar en cuenta esa situación para la capacidad de carga de la grúa. Una cosa es que los estabilizadores estén extendidos parcialmente y otra capacidad de carga es cuando los estabilizadores están extendidos completamente. Cuando están completamente extendidos, sí aplican los valores de tablas de capacidad, porque generalmente las tablas de capacidad de la grúa consideran los estabilizadores extendidos completamente y esta es una condición segura, esta es una condición óptima de estabilización de la grúa. Cuando el terreno es irregular, es disparejo, utilizar bloques
bajo los platos. Aquí. Apoyos deficientes bajo los platos, por lo tanto hay que utilizar bloques, superficies que me permitan que se asiente bien el plato del estabilizador. Cuando el terreno es complejo, hay que usar estas parrillas que se llaman esteras para que la grúa se asiente bien. Lo importante, la carga lateral también, como lo reiteramos. La carga lateral a la grúa, que principalmente es la carga de viento, afecta la capacidad de carga y la estabilidad de la grúa. Pueden ocurrir accidentes como el que ustedes ven acá, que la pluma hace que falle estructuralmente. Respetar las velocidades del viento. Hay una tabla de velocidad del viento y hay normas de seguridad en cada faena respecto a la velocidad del viento. En algunas se restringe a 32 km por hora como límite para poder hacer operaciones de izaje y en otras con 48 km por hora como velocidad límite. Las tablas de viento y la escala de vientos. Respetar básicamente las normas de seguridad. Las grúas tienen anemómetros y hay medidores de velocidad del viento que me indican se puede o no se puede izar carga. Vamos a hablar ahora del entorno. ¿Qué pasa con los contactos eléctricos? ¿Cómo inciden los riesgos eléctricos en las grúas? Una de las más frecuentes causas de muerte de los aparejadores es la electrocución causada por un arco eléctrico o por contacto entre la grúa, el cable de la grúa o cualquier otra parte de esta cuando traspasaron las distancias mínimas permitidas y entraron en contacto con líneas de transmisión eléctrica. Hay distancias de seguridad desde la grúa hacia líneas de alta o media tensión que hay que respetar. Las condiciones medioambientales tales como la niebla, el humo o la lluvia pueden requerir el incremento de esta distancia. Ojo ahí. Si la grúa entra en contacto con una fuente de alimentación energizada, usted tiene que permanecer en la cabina de la grúa. No tenga miedo. Avisar inmediatamente al personal que se aleje de la grúa. Intente mover la grúa lejos de la fuente de alimentación contactada utilizando los controles de la grúa que probablemente funcionan. El operador debe permanecer en la grúa hasta que se haya contactado a la empresa de energía y la fuente de alimentación se haya desenergizado. Nadie debe intentar acercarse a la grúa o la carga hasta que la alimentación se haya desactivado. No salga del puesto de operador de la grúa. Si por último recurso tiene que salir, salte de la grúa y no se baje. Tratar de evitar el contacto con partes metálicas de la grúa. Después de cualquier contacto eléctrico con una fuente energizada, se debe informar inmediatamente al departamento de mantenimiento sobre el incidente y se le debe consultar sobre las inspecciones y reparaciones necesarias. Inspeccione completamente el cable y todos los puntos del contacto de la grúa. La grúa no se debe poner de nuevo en servicio hasta que se haya inspeccionado completamente en busca de alguna evidencia de daño y todas las partes dañadas se hayan reparado o reemplazado en conformidad con las recomendaciones del fabricante. Siempre es importante levantar una carga lo más nivelada posible, respetar el centro de gravedad, el momento de carga y los elementos de izaje para asegurar la estabilidad de la grúa, utilizar las patas estabilizadoras de las grúas. Condiciones inseguras, aquí hay carga inestable porque el centro de gravedad está sobre los ganchos de izaje. El centro de gravedad no coincide con el gancho de izaje, por lo tanto aquí también es insegura. Condición estable como en esta figura. Carga estable, gancho alineado con el centro de gravedad. Recordemos que una cosa es que cuando el objeto tiene forma simétrica, el centro de gravedad es fácil sacarlo. Ahora, si hay dudas respecto en cargas que no son uniformes, cuya geometría es amorfa o no es uniforme, ¿cómo puede hacer el aparejador para saber si la carga está bien levantada? De manera práctica, es simplemente levantando la carga un poco con el fin de observar cómo se desplaza y hacia dónde se desplaza. ¿Qué estabilidad tiene? Recuerde que cuando el centro de gravedad está más cerca de un punto de anclaje que de otro, deben utilizarse slingas de longitud desigual, lo cual significa que sus ángulos y cargas serán distintos. Vamos a hablar ahora un poquito de la densidad de los materiales. ¿A qué se refiere la densidad? Esta fórmula, densidad igual a masa dividido por volumen. La densidad es una constante
una propiedad del material que indica cuánto pesa un material en un metro cúbico. El acero, el hormigón, la madera tienen distintas densidades. Entonces, lo fundamental aquí es calcular el volumen del elemento de la carga izar. Calculando el volumen, de acuerdo a fórmulas matemáticas, y teniendo la densidad, podemos determinar el peso de esa carga. Aquí tenemos un ejemplo. Un tubo, ¿no es cierto?, que tiene un largo, un ancho y un espesor determinados. Para calcular el volumen se multiplican las tres variables y nos da un volumen de 0,08 metros cúbicos. Si son dos planchas, dos láminas, multiplicamos por 2 y nos da 0,16 metros cúbicos. El peso va a ser igual a la densidad por el volumen total, que sería 7.850 kilos por metro cúbico, que en el caso del acero, multiplicado por 0,16 metros cúbicos, que nos da un peso de 2.256 kilogramos. Aquí tenemos una plancha, un tubo, que es una plancha doblada, por lo tanto 2pi por r es el largo y la altura nos da el volumen multiplicado por el espesor. Cuando tenemos un tanque macizo, simplemente es multiplicar las tres medidas y nos da un volumen. En este caso es 3 metros por un metro por un metro, que nos da 3 metros cúbicos. Multiplicado por la densidad, que son 7.850 kilogramos por metro cúbico, nos va a dar 23.550 kilogramos de capacidad. Ahora intente calcular el peso de la siguiente pila de tablas de madera de álamo seco, cuyas dimensiones son 3 metros de alto por 12 metros de largo por 4 metros de ancho. La densidad de la madera es de 590 kilogramos por metro cúbico. Ahí recuerde la fórmula: peso, volumen multiplicado por el peso específico de densidad del material. El peso dijimos que el volumen multiplicado por la densidad o peso específico. Aquí tenemos una plancha de 2.000 milímetros por 6.000 milímetros y por 75 milímetros. El volumen va a ser la multiplicación de estas tres dimensiones, pero ojo, esto está en milímetros, hay que pasarlo a metros. Es decir, 6 por 2 por 0,075 multiplicado por 7.800, que es la densidad. Me va a dar un peso total de la plancha de 7.020 kilogramos o 7 toneladas. Aquí tenemos dos planchas de acero de estas dimensiones. Primero pasar todo a metros y multiplicarlo por la densidad, que es 7.850 kilogramos por metro cúbico. El volumen de cada plancha calculado es 0,08 metros cúbicos. Después el volumen total, como son dos planchas, se multiplica por 2. Me da 0,16 metros cúbicos. Y el peso de las dos planchas se determina multiplicando el peso específico, que es 7.850 kilos por metro cúbico, por 0,16 metros cúbicos. El peso total es 1.256 kilogramos de las dos planchas. Aquí tenemos en las tablas, esto ustedes lo pueden averiguar y lo pueden obtener, pesos específicos de diversos materiales: aluminio, acero, madera de distinto tipo, asfalto. Aquí tenemos el peso específico del petróleo, del adobe, concreto, tabiquería. Todo material tiene peso específico. ¿Y por qué nos sirve calcular el peso específico y la carga del material? Para seleccionar los elementos adecuados de izaje para levantar la carga. Y dentro de los elementos están las eslingas, que pueden ser cables de acero, cadenas o fibras sintéticas. Vamos a hablar de las eslingas de cables de acero, que son conformadas por un conjunto de alambres que sirven para transmitir el movimiento. Tiene una serie de torones o trenzas colocados en forma helicoidal alrededor de un núcleo. Vamos a ver la composición de un cable de acero. Un cable de acero se compone de un torón, ¿no es cierto?, que son trenzas, de varios torones que van enlazados helicoidalmente en torno a un núcleo o alma. Un paso es esta distancia que se ve en un torón. Ahora, hay distintos tipos de construcción de los alambres de los cables de acero de las eslingas. Tenemos la construcción común, en la cual todos los alambres tienen el mismo tamaño; la construcción Warrington, en la cual los alambres externos están distribuidos alternadamente entre cortos y largos; el filler, en la cual alambres pequeños llenan de espacios entre los alambres largos; y la sail, que en este tipo de construcción los alambres de la capa externa son de mayor diámetro que los de las capas internas.
Aquí tenemos la construcción común, la construcción Warrington, la construcción Sale y la construcción Filler. Ahora vamos a hablar de las eslingas de cadena. Las cadenas que tienen eslabones son muy buenas resistentes a la abrasión, a los cortes y a elevadas temperaturas. Hay que utilizar cadenas de al menos 1,80 grados. Y en los catálogos hay que tener en cuenta el factor de seguridad, que tiene que ser 5. Aquí tenemos los distintos tipos de cadenas. Primero, las cadenas sencillas, los tipos de eslingas de cadenas sencillas. Aquí vemos distintos tipos de configuraciones, tipo CO, SOS, SOC, SSS, tipo ASOS, tipo ASOC, que va cambiando los elementos de conexión. Eslingas de cadena triple y eslingas de cadena cuádruple. Aquí podemos ver cadenas triples, las tipo TOS y tipo TOC, y las cadenas cuádruples tipo QoS y tipo QoG. Tenemos las eslingas de acero, las eslingas de cadena, y ahora vamos a hablar de las eslingas de fibra, que pueden ser de nylon o poliéster. Son más dúctiles y tienen muy buena resistencia a ambientes químicos, a diferencia del acero, que puede reaccionar con productos químicos. Tienen un bajo peso y una fácil maniobrabilidad. Permiten facilitar los amarres a las cargas, y su suavidad evita los cortes de las manos de los aparejadores. Debido a su flexibilidad, tienden a amoldarse a la forma de la carga. No producen chispa y pueden ser utilizados en atmósferas explosivas. Minimizan el retorcimiento y el giro durante el izaje. Dentro de las desventajas existen que se cortan fácilmente si no son protegidas de bordes afilados, y no son muy resistentes al calor, a la luz solar y a productos químicos corrosivos. Aquí tenemos distintos amarres de distintos tipos de lija. Tenemos eslingas con ojos cónicos, eslingas sin fin o grommet, y aquí tenemos el aparejamiento de una serie de tubos mediante eslinga. Y existen eslingas también con mallas metálicas sobre la fibra. Estas eslingas también se conocen como eslingas de alambre o mallas de cadena, que se adaptan bien al uso de cargas muy abrasivas, calientes o con tendencia a cortar las eslingas de cables de acero. Son resistentes a la abrasión, a la corrosión y a los cortes, y agarran la carga firmemente sin estirarse. ¿Qué temperatura resisten? Resisten hasta 550 grados Fahrenheit, que se equivale a 288 grados centígrados. Siempre es importante revisar la certificación de la eslinga, del elemento de izaje. Es decir, siempre tiene que tener un sello de fábrica donde diga su identificación, su capacidad de carga y su revisión. Se tienen que certificar mes a mes, y hay que verificar dobleces, alambres rotos, abrasión, etc., desgaste o corrosión. Aquí, por ejemplo, tenemos una eslinga de fibra sintética con daño por ácido o quemaduras, como presenta en la foto. Esta no se debe utilizar. Esta eslinga tampoco, ¿se fijan? Derretimiento, chacrascadura por parte de una superficie de la eslinga. Aquí tenemos protuberancias y rasgaduras de la eslinga, cortaduras. No utilizar. Dar de baja también cuando hay hilos rotos, hay abrasión. Aquí tenemos exceso de tensión, se superó la carga máxima que resiste la eslinga. Aquí hay exposición a los filamentos o hilos del alma de la eslinga. No utilizar. Todas las eslingas deben estar plenamente identificadas mediante una placa o etiqueta adosada permanentemente a estas. Esta etiqueta permite conocer sus características, tales como el fabricante, el tamaño, su número único de identificación y, lo más importante, su capacidad de levante en las diferentes configuraciones de amarre, tanto vertical, ahorcado como en canasta. Todas las eslingas deben estar plenamente identificadas mediante una placa. Si no tiene la placa, no se puede utilizar la eslinga. Ojo con las uniones a elementos estructurales que pueden dañar los elementos de izaje. Hay que utilizar protectores. Evite que las eslingas, ya sean de cables de acero, sintéticas o de cadena, permanezcan por periodos prolongados sobre superficies húmedas, oxidadas o cerca de sustancias corrosivas. Los rayos del sol también pueden afectar los materiales con los cuales están fabricadas. Mantenga las eslingas lejos de materiales fundidos, llamas de corte o arcos eléctricos. Nunca fabrique eslingas a partir de un cable de wincha que ya no sirva. Nunca enrolle un cable de acero completamente alrededor del gancho.
La forma del gancho y su pequeño radio dañarán la eslinga. Respetar los ángulos de carga. El ángulo de carga viene dado por la relación entre el largo del estrobo y la distancia de los elementos de izaje S. Siempre tiene que ser mayor a 45 el ángulo que se forma. Ojo con los dobleces severos que pueden dañar los elementos de izaje. No permitir doblez cerca de los casquillos o accesorios. Cuando se utilizan múltiples eslingas, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. No asuma que una configuración de múltiples eslingas haga más seguro el izaje, ya que se puede pensar que se tiene la carga segura de trabajo, SWL, multiplicada por el número de eslingas que componen el ramal. Segundo, no hay manera de conocer si cada eslinga está soportando el peso de la carga de manera equitativa. Tercero, con ramales de más de 2 eslingas y una carga rígida, es posible que algunas de las eslingas soporten prácticamente toda la carga, mientras que las otras brindan únicamente balance a la misma. Hay algunas eslingas que ofrecen balance, mientras que las que hacen el trabajo son las que levantan la carga completa. Como resultado, cuando se realizan izajes de objetos rígidos con ramales de 3 o 4 eslingas, asegúrese que por lo menos 2 de las eslingas pueden soportar solas la carga total. En otras palabras, considere que cuando utiliza un ramal de múltiples eslingas, solo 2 de estas van a realizar el levantamiento de la carga y el resto va a servir de balance. Cuando se utilizan ramales de eslingas múltiples para izar cargas en las cuales un extremo es más pesado que el otro, la tensión de la parte más pesada es más importante que el peso total de la carga. Las eslingas deben ser seleccionadas teniendo en cuenta que deben soportar dichas cargas más el peso neto de la carga. Es importante la tensión de las eslingas y la ubicación de la carga. Vimos las eslingas, ahora vamos a ver los elementos conectores que me conectan el gancho de la grúa con los distintos elementos de izaje. Y un elemento fundamental son los grilletes. Los grilletes hay que tener claro su capacidad de carga máxima, la WLL. Existen varios tipos de grilletes con distintas dimensiones que nos permiten conectar la carga a las eslingas y posteriormente al equipo de izaje. Entre ellos están los grilletes. Aquí hay varios tipos como muestra la figura. ¿Cuáles son las partes de un grillete? Tenemos la corona, la parte superior, el cuerpo, la perforación roscada donde va el pasador, la entrada, donde es la abertura del grillete que se debe respetar, y el pasador. Siempre en relieve traen la capacidad máxima de carga y el diámetro en pulgadas del grillete, que hay que respetar. Importante, hay grilletes que pueden trabajar con ángulo, que son los tipo lira, y hay otros que trabajan solamente en esta posición, los tipo recto. Hay que tener en cuenta que si se trabaja con una inclinación del grillete, la disminución de la carga puede ser hasta un 50% si se gira a 90 grados. Para operaciones de izaje de carga deben ser fabricados de aleación de acero forjado. Nunca reemplazar los pasadores de los grilletes con pernos o tornillos. Los pasadores tienen que ser de fábrica, tienen que ser de acuerdo al grillete. El grillete viene en conjunto. Verifique que no haya presencia de desgaste, distorsión o apertura del mismo. Aquí hay un correcto izaje del grillete porque está alineado con la carga. Aquí está girado, se fijan, el pasador está lateralmente cargado, por lo tanto no se garantiza la capacidad de carga del grillete. No utilice grilletes de pasador roscado si el pasador puede girar bajo la carga y desenroscarse. En este caso aquí se giró el pasador y se puede soltar. Es muy riesgosa esta operación. En cuanto a la inspección de los grilletes, los pasadores deben estar derechos, nunca torcidos ni doblados. Tiene que asegurarse que atornillen completamente. Cuando se vayan a colocar 2 o más eslingas en el gancho, es indispensable utilizar un grillete para el amontonamiento. Aquí tenemos las eslingas, el grillete y el gancho. En la inspección hay que verificar las grietas o dobladuras, encorvaduras, verificar desgaste, verificar apertura del grillete. Si es una apertura excesiva, no utilizar. Tiene que asegurarse que el pasador siempre atornille completamente. Vimos los grilletes, vimos las eslingas, ahora vamos a ver los ganchos.
Todos los accesorios deben tener la resistencia adecuada para la aplicación que se va a desempeñar. Solamente se deben utilizar para operaciones de izaje de cargas accesorios de aleación de acero forjado. La capacidad de carga viene grabada aquí. Se fijan, el gancho tiene aquí 3 toneladas de capacidad máxima de carga. Aquí ustedes ven en la foto distintos tipos de aparejamiento. ¿Dónde se debe tomar la carga? En esta zona. Hay una zona donde la carga se debe tomar por parte del gancho. Acá no se puede tomar la carga, cerca del pestillo de seguridad. No se garantiza la correcta capacidad de carga. En esta zona está bien izada la carga, ¿se fijan? Esta es la zona donde se tiene que hacer la carga sobre el gancho. No cercano al pasador, no cercano al pestillo. Respecto a la inspección del gancho, se deben inspeccionar regularmente y antes de cada izaje todos los ganchos. Y los defectos que se pueden encontrar incluyen desgaste, grietas, corrosión severa, deformaciones y dobleces, es decir, no se acepta torsión lateral y partes inadecuadas. Ojo con la apertura del gancho. No puede exceder el 5% de su apertura inicial, según el código ASME. Por lo tanto, esto es causal de no usar más el gancho. Estas son las zonas donde se tiene que inspeccionar. ¿Qué es el factor de seguridad? El factor de seguridad, en términos simples, es la relación que existe entre el esfuerzo de ruptura del elemento de izaje y la carga máxima permisible. ¿Cuál es la relación o factor de seguridad que se utiliza en maniobras de izaje? 5 es a 1, es decir, el esfuerzo de ruptura 5 veces la carga máxima permisible. Aquí tenemos los elementos de levante y los componentes de una grúa. Primero, el radio de carga, que es fundamental. Segundo, la carga, con el centro de gravedad. La distancia del centro de gravedad de la carga al centro de rotación de la máquina me va a dar el radio de funcionamiento. Segundo, el ángulo de la pluma también determina la capacidad de carga. Y tercero, el largo de la pluma de acuerdo al radio de carga y de acuerdo al ángulo de la pluma. Una de las herramientas más importantes de la grúa es la tabla de cargas, que se encuentra en la cabina del operador. Las tablas de carga y el diagrama de alcance son propios de cada constructor y de cada modelo de grúa. Cada grúa tiene una capacidad de carga distinta de acuerdo al radio de carga y de la pluma. La parte más importante de la operación de grúas es que el operador tenga la capacidad de leer, comprender y aplicar la información contenida en la tabla de cargas. Sin esa habilidad, el operador está suponiendo la capacidad de la grúa, operándola sin seguridad, lo que podría hacer que la máquina se incline o se vuelque. El operador deberá estar familiarizado con todos los puntos de la tabla de carga. Una parte de la tabla de cargas que suele pasar por alto el operador son las notas. Las notas son información adicional de la tabla de cargas para avisar al operador acerca de cualquier circunstancia que pudiera ocurrir en diferentes situaciones de levantamiento. Siempre el operador tiene que estar pendiente del peso de la carga y de cualquier dispositivo de la grúa, bloque, bola rápida, aparejo, etc. Tiene que estar monitoreando constantemente el izaje de la carga. Los pesos de los dispositivos de la grúa que el fabricante considere que deben ser tenidos en cuenta cuando el operador haga sus cálculos están localizados en las tablas o en las notas. Las capacidades numeradas son las tablas de carga de capacidad de grúa. Ojo, aquí tenemos capacidades de carga a distintos radios de carga y distintos ángulos de la pluma. Es decir, la capacidad de la carga de la pluma varía de acuerdo al radio de carga y de acuerdo al ángulo de la pluma. Importante, la capacidad de carga tiene que incluir no solamente la carga que se va a levantar, sino también el peso de los elementos de izaje, es decir, el peso del gancho, de los aparejos y de las eslingas. Ese peso total de la carga más los elementos de izaje tiene que ser menor a la capacidad de carga máxima de la grúa. La tabla de cargas contiene tablas de capacidad de estabilizadores extendidos completamente, parcialmente para la pluma principal y la extensión de la pluma. Recordemos que no da lo mismo si los estabilizadores están extendidos completamente o parcialmente, porque eso afecta la capacidad de carga de la grúa. Es decir, óptimo es que los estabilizadores estén extendidos completamente. Y aquí tenemos una tabla de cargas donde está la longitud de la pluma en pies y tenemos el radio en pies. Es decir, a medida que aumenta el radio de carga, es decir, la distancia del centro de rotación de la grúa al centro de gravedad de la carga, disminuye su capacidad de carga. ¿Por qué? Porque existe riesgo de volcamiento.
Mientras más palanca, más riesgo de volcamiento. Y si el largo de la pluma es más grande, a consecuencia de un radio de carga más grande, también se ve afectada la capacidad de carga de la grúa. Entonces, la columna de la izquierda indica el largo de la pluma y verticalmente está el radio de carga. La relación largo de pluma versus radio de carga me va a dar la capacidad de carga. La capacidad de carga de la grúa se ve afectada. Si el radio de carga aumenta, la capacidad de la grúa disminuye. Si el largo de la pluma aumenta, la capacidad de la grúa también disminuye. Aquí tenemos una tabla gráfica de la grúa, puesto acá su pluma y el diagrama de alcance, cuál es la distancia de alcance de acuerdo al radio y al ángulo de la pluma. El diagrama de alcance muestra el radio de carga y la altura de la punta. También hay que conocer por otro lado el ángulo de la pluma. Si se conoce el ángulo de la pluma y se conoce el largo de la pluma, podemos determinar cuál es el radio de carga y cuál es la altura máxima que puede llegar la grúa a izar la carga. También aquí no solamente en cuenta hay que tomar el largo de la pluma, el ángulo de la pluma y el radio de carga, sino que también el eje de rotación, el cuadrante de rotación de la grúa. ¿Qué son los cuadrantes de operación? La capacidad de una grúa cambia durante la rotación de la superestructura y también se ve afectada por la ubicación del eje de inclinación. Por estas razones, la estabilidad de la grúa puede cambiar durante la operación. Para proporcionar una estabilidad uniforme, sin importar la posición de la superestructura, los fabricantes ajustan la capacidad de la grúa según el cuadrante de operación. Estos cambios de la capacidad se identifican en las tablas de carga para los diferentes cuadrantes de operación. Es decir, no es lo mismo el cuadrante de delante de la grúa que detrás de la grúa y los laterales. Se incluye una tabla de capacidad de la extensión de la grúa, de la pluma. El famoso jib, que es un gancho auxiliar del jib, que es una extensión de la pluma, también se toma en cuenta porque eso tiene un peso, tiene una capacidad de carga y tiene una tabla de carga. Recuerde que el peso de todos los dispositivos adicionales de manipulación de carga, tales como cadenas, lingas o barras de distribución, debe sumarse al peso de la carga. Es decir, lo que resiste la grúa no solamente la capacidad de carga, sino que también el peso de los componentes. Pluma, jib, bloque de carga, cabezal auxiliar, bola, gancho principal. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay que sumarlo al peso de la carga izar. Por lo tanto, la capacidad neta es la capacidad bruta menos las deducciones. Las deducciones son los pesos de los distintos aparejos. Como les mencioné en un inicio anteriormente, las grúas tienen indicadores de momentos de carga, que son sistemas de seguridad. El término momento de carga es un término de ingeniería que se refiere al producto de una fuerza y una palanca. Es decir, ¿cuánto puede resistir de momento de carga sin que la grúa tenga riesgo de volcamiento? Eso en palabras simples. ¿Cuáles son los dispositivos anti-to-block? Aquí tenemos un dispositivo anti-to-block conectado al gancho de izaje. Son dispositivos auxiliares que evitan que el bloque y el gancho lleguen a entrar en contacto accidental con el cabezal o las poleas de la punta del boom. Recuerde que nunca debe utilizar una operación de izaje sin consultar previamente las tablas de carga que se encuentran en la cabina de la grúa. Hay que determinar el peso de la carga izar y compararlo con la capacidad de carga máxima de la grúa. Las señales de mano. Los riggers calificados deben participar siempre y más aún cuando se esté trabajando en la densidad de líneas eléctricas, el operador de la grúa no pueda ver claramente la carga en todo momento, se esté desplazando la grúa en un área o sentido tal que el operador no puede ver con claridad la ruta de desplazamiento y deben usarse siempre señales de mano normalizadas, previamente acordadas y completamente comprensibles para el señalero y el operador. Si la comunicación con el señalero es interrumpida, debe detenerse el movimiento de la grúa hasta que se restablezca la comunicación. Aquí tenemos las distintas señales de mano de rigger. Elevar carga, eh, elevar carga,
frontal, lateral, subir lento, bajar lento, etcétera. Aquí tenemos la limitante de los equipos de levante. Los colores de las eslingas de fibra determinan su capacidad de carga. Y la capacidad de carga de una eslinga no solamente viene por el color, por el ancho. Se fijan, son distintos anchos de la eslinga. Obviamente, la eslinga naranja es la de mayor capacidad de carga y aquí es en orden decreciente. Pero también la forma de estivar la carga, si es en canasto, si es a 45 grados, o si es a 60 grados, o si es en lazo o en ahorcado, también influye en la capacidad de carga de la eslinga. Los ganchos, también hay que consultar la tabla de, el proveedor con las capacidades de carga de los distintos ganchos, estrobos y elementos de izaje. Las grúas, hay que revisar los catálogos de las grúas, revisar los radios de carga permitidos, revisar las tablas de carga, revisar los ángulos de la pluma, el recorrido que tiene la grúa, etc. Los permisos de levante, hay planificación de izaje. Para poder realizar una maniobra de izaje se exige, por ejemplo, el plan de izaje. Finalmente, chicos, vamos a ver el glosario de términos que hemos estado hablando durante el desarrollo del curso. Abrasión, se entiende por abrasión el desgaste o deterioro de un material debido al contacto continuo con otro material más duro. Aguilón es la extensión de la pluma de la grúa. Ángulo de emboque es el ángulo entre la superficie del cable y de la ranura de la polea por la cual pasa dicho cable. El ángulo de la pluma es el ángulo que se forma entre la pluma y la horizontal. ANSI. ANSI se refiere al Instituto Americano Nacional de Estándares. Aparejador es la persona que realiza el amarre de la carga que va a ser levantada por la grúa. Área superficial es la relación de dos de las tres dimensiones que siempre conforman un objeto carga, ejemplo, largo por ancho. Bloque del gancho es un accesorio de levantamiento del cual está suspendido el gancho y a través del cual pasan las líneas del cable. Bloque de carga, estructura de metal para montar poleas para cables de acero y que tienen un gancho en la extrema inferior para sujetar la carga, también conocido como bloque del gancho. Bola rápida, accesorio de levantamiento, normalmente colocado en el winch auxiliar, que consiste en una pelota con un gancho adherido a ella. Cabezal auxiliar, conjunto de poleas que se localiza al final de la pluma de la grúa a través del cual pasa el cable de la pelota del gancho. Cabrestante, dispositivo que consiste en un cilindro que se hace girar por medio de barras para levantar o arrastrar grandes pesos. Canasta para levantamiento personal. Es una plataforma con laterales para que trabaje el personal. La plataforma o canasta está diseñada para ser ocupada por personal y puede ser izada hasta la posición de trabajo de una grúa. ¿Qué es la capacidad neta? Es lo que la grúa puede levantar sin tener en cuenta el peso del gancho, la bola rápida, los dispositivos de levantamiento o cualquier otro tipo de dispositivo conectado a la grúa que no esté considerado como parte de la carga. La capacidad bruta es lo que la grúa puede levantar teniendo en cuenta estos pesos de los aparejos. La carga es el equipo o material que va a ser levantado por la grúa. La carga lateral es la carga que impone fuerzas horizontales en el lateral del pescante de una grúa. Cargas oscilantes. Se llaman así a aquellas cargas que debido a la manipulación incorrecta de las mismas adquieren un movimiento oscilatorio, es decir, pendulante, cuando están siendo levantadas. Centro de rotación es la marca del centro o punta central de rotación de la grúa desde el cual se mide el radio de izaje. Es el centro del círculo descrito por una rotación completa de la grúa. ¿Qué son las cocas? Son puntas de baja resistencia del cable de acero por causa del desequilibrio producido por la deformación. Además sufren deterioro prematuro por abrasión. Contrapeso, otro elemento fundamental de la grúa, es el peso adicional que se conecta a los cables antigiratorios o en general a cualquier cable de manera que éste permanezca tensionado aun cuando no se tenga una carga amarrada. También es el peso localizado en la base de la pluma, el cual ayuda a la estabilidad y que no se vuelque la pluma. Corrosión es un fenómeno físico-químico mediante el cual un material sufre deterioro debido a la variación por oxidación de la composición química de las capas más externas del material. Este proceso debilita las propiedades del material. Es fácilmente reconocible y se puede minimizar manteniendo el material alejado de la humedad. Cuadrante de operación.
Los cuadrantes de operación son aquellas áreas con respecto a la posición de la grúa donde se levantan y se depositan las cargas, es decir, adelante, atrás, lado derecho, lado izquierdo. Se debe tener en cuenta que según la configuración de la grúa, estas no poseen las mismas capacidades en todos los cuadrantes. ¿Qué se entiende por deflexión? Es la pequeña deformación en forma de arco que sufre la pluma de la grúa cuando se levanta una carga. La pluma adquiere la forma original al liberar la carga. Densidad es la relación existente entre la masa y el volumen de un material y está definida por la expresión densidad igual a masa multiplicado por el volumen. Diámetro es la medida de la línea que atraviesa un círculo pasando por la mitad de este. Dimensión de levantamiento, la distancia mínima entre el nivel de suspensión y el soporte del gancho inferior, es decir, la distancia que debe elevarse. Eslabón es cada una de las pequeñas partes en forma ovalada que componen una eslinga de cadena. Eslinga es un dispositivo utilizado para el levantamiento de cargas y varía de acuerdo a la capacidad y al uso que se le vaya a dar. De esta manera existen eslingas de cable, de cadenas y eslingas sintéticas. Estabilizadores. Los estabilizadores están desplegados y las ruedas están separadas del suelo. El estándar. ¿Qué es un estándar? Son los valores que se han establecido para las capacidades o dimensiones de los materiales de acuerdo a unas condiciones generales de normas de operación. Equipo de izamiento. Es un equipo compuesto por un mecanismo de levantamiento propiamente dicho y por los transmisores de carga. Fatiga. Si un cable de acero se dobla varias veces, se genera en él un fenómeno llamado fatiga, que disminuye sus propiedades y puede llevarlo a la fractura. El gato es un dispositivo hidráulico utilizado en las grúas que mediante cilindros hidráulicos levanta la grúa o extiende o retrae la pluma. Grapas son elementos utilizados para unir dos cables o dos partes de un cable y realizar amarre de las cargas. Guardacabo es un elemento utilizado en las eslingas de cable para realizar ojos al final de las mismas, de manera que se genere una curia suave, evitando así deformaciones que afecten la resistencia de la eslinga. Winche es un equipo de levantamiento de cargas compuesto por un motor, un tambor y un cable enrollado alrededor del mismo. Helicoidal es la forma en la cual están dispuestos los torones en un cable alrededor del almo. Interruptor de final de carrera, dispositivo localizado al final de la última sección de la pluma de una grúa, el cual no permite que se estrelle el bloque con el conjunto de poleas localizado en el extremo de la pluma. Jaula de pájaro, deformaciones de cable generadas por la mala operación de las cargas. Esta deformación se produce cuando existe una súbita relajación de las cargas, de manera que los torones se abren formando una especie de jaulas y desplazando el alma. Levantamiento es el trabajo de suspender del suelo y mover una carga con una grúa. Líneas guarnidas se refiere a la cantidad de vueltas que un cable da entre la polea de la punta de la pluma y la polea del bloque del gancho. Arnés o línea de vida es un elemento de seguridad cuya función es la de brindar protección a los trabajadores cuando estén trabajando en alturas. Es una soga de alta resistencia con ganchos de seguridad en cada uno de sus extremos, donde un extremo debe ir asegurado al arnés del trabajador y el otro debe estar asegurado a un punto para que en el momento que el trabajador se resbale y vaya a caer, esto no suceda y quede colgando desde un punto fijo, evitando que el trabajador caiga al suelo. Número de identificación. Es el número único que se le asigna al equipo de levantamiento con el propósito de ofrecer un registro y de facilitar el seguimiento. Oruga es un sistema de desplazamiento y apoyo que utilizan algunas grúas y consiste en una serie de placas metálicas unidas entre sí que rodean dos ejes, las que a su vez brindan la tracción necesaria para el desplazamiento. Paso o trama de un cable es la medida para inspeccionar la cantidad de alambres rotos de un cable. En un cable existen gran cantidad de pasos y este número depende de la longitud del cable. Existen varios tipos de pasos y cada tipo está determinado por la forma en la cual los torones están colocados en el cable y también por la forma en la cual los alambres están situados en los torones. Dependiendo de la colocación del torón se define si el paso es derecho o izquierdo y dependiendo de la colocación de los alambres si el torón se define si es paso regular o blanca. Los perros son accesorios utilizados para unir cables de acero. La pluma o boom es el brazo principal de la grúa en donde se cuelgan el bloque y a su vez las cargas. Existen varios tipos de plumas como plumas telescópicas y plumas de celosía o armazón. El radio de carga es la distancia horizontal desde la proyección del eje de rotación a la superficie del soporte antes de levantar la carga hasta el centro de la línea de levantamiento de la carga aplicada. SAE, Sociedad de Ingenieros Automotrices. Superestructura es la mayor estructura de la grúa y es donde se encuentran apoyados la cabina, la pluma, el motor y los contrapesos.
Terminal de cuña. Es un dispositivo que va en línea de levantamiento y es en donde se remata la misma, asegurándose que no se vaya a soltar. Señalero. Es la persona de señalización. Es el único individuo responsable de dar directivas al operador. Estas directivas pueden ser vía señales manuales o comunicaciones de radio. Sensores de carga. Instrumentos para detectar la carga real en un punto de aislamiento. Un ejemplo de ello son los grilletes con celdas sensoras de carga, relojes de prueba o sensores de carga de compresión. Sobre neumáticos, se refiere a las grúas de camión que realizan el izaje sin tener desplegados los apoyos salientes o estabilizadores. Neumáticos afuera significa que las salientes de apoyo están desplegadas y que los neumáticos están separados del suelo. Los fabricantes proveen gráficos de carga independientes para cada caso. Bueno, alumnos, hemos terminado el curso de grúas articuladas. Gracias por su atención y que estén muy bien.